ISIS es lo que vienen a ser las siglas en inglés, Islamic State of Iraq and Syria. Yeah. Esta es un propósito de crear una especie de califato entre gran parte de las áreas de Irak y Siria. Por eso, básicamente constituido por los grupos sunitas que están en contraposición con los grupos sirios, liderados por supuesto el presidente Bashar al-Assad. La presencia, esto es lo que nos significa. ¿Por qué es que quieren crear? Esto es un tema estrictamente religioso, de fundamentalismo, y se atribuye mucho a este propósito de crear nuevamente este proyecto de un imperio otomano destruido en el año 1916 justamente con el pacto inglés y francés. Entonces existe un sentimiento que se puede haber generado, y ese es quizás el inicio de una explicación, una de las tantas explicaciones, a este encono que han tenido los grupos radicales contra Francia. Lo cierto es que Francia recién se incorpora fuertemente al ataque recién en septiembre del 2015, un ataque aéreo a Raqqa en zonas principales. Pero también lo curioso es que Francia ha estado más bien apoyando a ciertos grupos sunitas y contra Bashar al-Assad. Por eso es que hay una cierta divergencia inclusive con Rusia, porque Rusia más bien apoyaba a Bashar al-Assad. Al gobierno de claro, Siria. Al gobierno de Bashar al-Assad de Siria. Entonces, acá existía una dicotomía. Y el gobierno francés apoyaba a los rebeldes que se habían levantado contra el gobierno de Siria. Sí, claro. Okay. Entonces, acá va a tener que haber una nueva lectura. Pero lo cierto es de que la presencia de Francia dentro del ataque, el ataque de francés es reciente, pero no obstante la amenaza ya es del año 2014. Es decir, no hay una correspondencia entre la violencia armada con respecto al ataque, porque el 95% de los ataques que se están produciendo a las zonas estratégicas, especialmente Raqqa, son ahora americanos y también rusos. Entonces no tendría, franceses menos del 5%. Menos del 5%, entonces no habría aparentemente sentido. Lo que sí, haciendo un poco de lectura, investigación, pareciera que fuese más bien un tema de sentimiento fundamentalista. El líder Abu Muhammad al-Adhani, que es el líder, es uno de los sheikhs, es uno de los portavoces de estos grupos yihadistas, ha estado amenazando y despreciando especialmente al occidente, a esta vida o este laicismo, o esta visión laicista y especialmente republicana de Francia. Francia representa para el mundo occidental quizás el valor más importante de los procesos de la democracia, tal como nosotros la entendemos. Porque recordemos que es en 1789 donde se produce la Revolución Francesa. Usted está hablando del 14 de julio. Claro, 1700 en el siglo XVIII. Entonces, después viene la famosa Ilustración francesa. Entonces, la explicación es más bien una visión laicista del Estado, que es precisamente contra los grupos fundamentalistas. Quizás esta sería la explicación, una de las grandes explicaciones de este encono, especialmente, y quienes están atacando fundamentalmente y quienes están aportando o digámoslo de alguna manera, exportando europeos hacia Siria y hacia Irak, son justamente franceses. Ahora, lo interesante es que uno de los capturados precisamente en estos días es de origen holandés, ¿no? Ese es lo que está mencionando. A lo que nos lleva a pensar es que el Estado Islámico no es solamente una cuestión territorial, es una visión ideológica que se está instalando en este proceso
por un lado, secularización, laicización, y donde emergen los fundamentalismos religiosos. Claro, quizás al inicio de la conversación precisamente hablaba de esta fracaso o menoscabos que tuvieron los otomanos en el siglo XIX de crear ese famoso imperio de los creyentes. Entonces, de acá partimos de una cosa bien curiosa. Esto se está fundamentando, o valga la expresión, fundamentando en una guerra de creencias. Y precisamente esto está permitiendo canalizar este gran fanatismo en determinados jóvenes. Francia se da el lujo de sacar una ley que prohibía el uso del velo para todos los estudiantes jóvenes nacidos en Francia o residentes en Francia, pero con de origen musulmán. El otro hecho que tal vez puede molestar a alguna gente fundamentalista como la gente del ISIS es que Francia, al no tener, digamos, una norma de injerencia en las creencias, etcétera, haya permitido un Charlie Hebdo. Entonces estamos en contraposición. Francia para los yihadistas es un símbolo. Y más allá de lo que es Estados Unidos, porque la explicación no es una explicación militar. Es una explicación. No es una explicación militar. Pues si fuese explicación militar tendría que ir más bien a Estados Unidos. Entonces ahí viene mi preocupación e inquietud que quería compartirles a ustedes. Ayer escuchamos a un vocero de ISIS y él señalaba que el otro punto de ataque ahora no es solamente Francia, sino Estados Unidos. Sí, claro. ¿Ya? Y ellos han planteado ahora reenfocar sus acciones a Estados Unidos. Y esto me parece porque el mismo Obama, el día viernes, anunció que iban a dar todo el apoyo a Francia con la finalidad de eliminar el terrorismo. Y habían estado conversando ya Obama, Putin y Hollande, ¿no? Y lo que es, bien dices tú, el ataque de ISIS no es militar, pero la respuesta francesa es militar. Sí. Durante estos días han bombardeado Siria, ¿no? Y se dice que hay por lo menos unos 500 muertos civiles inocentes. ¿Cuál es el balance que tenemos ahí frente a estos hechos? Este balance solamente lo vamos a poder saber después. Lo que sí es bien interesante es esta nueva, todavía una visión no coincidente entre Rusia y Francia, porque Francia tiene, lo que sí han tenido es una respuesta simultánea, y obviamente lo han tenido sobre una misma ciudad. Si es que no hubiesen tenido una coordinación sobre el Estados Mayores, no hubiese podido haber un ataque simultáneo. Pero lo que pasa es que los dos países también tienen el motivo y el porqué. Sí. Acordémonos que hace menos de un mes se bajaron un avión ruso. Claro, ha sido, y que ha sido más o menos el mismo número de muertos, ¿no? Así es, y además el gobierno lo ha admitido ya, después de haberlo primero negado, ¿no? El gobierno ruso lo negó y ahora lo admitió. Sí, sí. Entonces, bueno, son quizás en este momento, en lo que va del año, son las primeras víctimas del Estado Islámico, y por eso que la reacción... víctimas masivas. Víctimas masivas, sí. Está buena tu precisión, Eli. Sobre el Estado Islámico. No obstante, todavía habrá que reevaluar la visión que tiene tanto Rusia como Francia respecto al gobierno de Bashar al-Assad. Que entre paréntesis o de manera anecdótica, cuando ha ido hace unos 2 días, han ido un grupo de parlamentarios franceses, él ha sido bastante irónico al decir, me parece imprudente, pero bastante irónico, es decir, ahora ustedes conocen de esta realidad. ¿A quién van a defender? ¿A quién van a defender? ¿No? Eso es un poco a quién van a defender. La pregunta, Gustavo, es ¿cómo esto nos implica a América Latina y al Perú en particular, especialmente en torno a los fundamentalismos, ¿no? Bueno, primero, en el caso del Perú, creo que nosotros nos vamos a sentir, sin duda, vamos a sentirnos identificados con el pueblo francés. Con esto nosotros lo hemos vivido de manera que no nos queda más que solidarizarnos con ellos. Pero también es importante saber
de que vamos a tener algunos reveses con respecto a la apertura que estábamos caminando, por ejemplo, con la famosa visa Schengen. Bueno, Hollande había dicho que cerró eso, ¿no? Sí, bueno, si yo también fuese francés, yo lo Claro. haría, no hay duda. Entonces va a haber una mayor selección, va a haber un distanciamiento entre Latinoamérica, no sé si entre Latinoamérica y Europa, no lo sé, pero es probable, ¿no? Porque digamos, la primera reacción es cerrar las fronteras, tanto físicas como legales, ¿no?